Él construyó su imperio sobre el exceso de confianza y cámaras de alta definición. Para este influencer, el vasto ecosistema verde no era un santuario, sino el escenario perfecto para un video viral de supervivencia extrema. Quería documentar 72 horas épicas, buscando la fama definitiva que un algoritmo podía otorgar. Pero la selva respondió a su arrogancia con una indiferencia implacable. La tecnología falló. La señal se perdió. Lo que comenzó como un performance escenificado se convirtió en una lucha cruda por el agua y la vida. Despojado de su audiencia, el hombre que solo creía en la métrica digital se encuentra de rodillas ante lo desconocido, suplicando por un milagro que trasciende la pantalla. El aire era una sopa densa y caliente, cocinando la arrogancia. 3 días. Alejo Visión, nombre real, Alejandro Rojas, de 28 años, cuyo cuerpo atlético estaba diseñado para las cámaras de gimnasio y no para la intemperie amazónica, se abría camino con torpeza. Los tatuajes visibles, cuidadosamente elegidos para su marca, ahora estaban cubiertos de sudor y picaduras de insectos que la selva había catalogado como insignificantes irritaciones. La escenificación del ingreso había sido perfecta el 15 de octubre de 2024. Los primeros videos estaban listos, caminatas heroicas, el despliegue del campamento de lujo. Ahora, sin embargo, el show había terminado. Alejo llevaba la cámara G-Vision 10K pegada al pecho, aunque ya no grababa. La humedad, que era un enemigo silencioso e implacable, había penetrado las juntas selladas, convirtiendo la joya tecnológica en un peso muerto y oxidado. Su frustración era palpable, no había contenido. Solo un miserable sudor y el sonido monocorde de los insectos. Recordó el drone de Yolandi. Lo había lanzado el día anterior para obtener una toma aérea dramática, la épica toma del hombre enfrentando el laberinto verde. Un error de cálculo y una ráfaga de viento húmedo lo hicieron estrellarse contra la copa de un árbol centenario. La pérdida del dron no solo fue la pérdida de una toma, sino la pérdida de su perspectiva. Estaba ciego. Maldita sea. Masculló Alejo, dándole un golpe a la G-Vision. Esto no es lo que sale en los videos de Discovery. El machete de supervivencia, que inicialmente había sido solo un accesorio estético en su cinturón, era lo único que mantenía su avance. Lo usaba ahora con torpeza, cortando lianas que parecían regenerarse instantáneamente. El verde era una pared, no un fondo de pantalla. A miles de kilómetros, en la aséptica luz de un rascacielos de vidrio y acero, Sofía Méndez, de 35 años, analizaba los dashboards de rendimiento. Vestida de manera corporativa impecable, sus gafas de diseño reflejaban la fría realidad de las métricas. Llevaba 3 días sin recibir transmisión de Alejo. Los primeros clips subidos habían funcionado, disparando las visualizaciones y engagement. Pero el silencio prolongado era un problema de negocio. No era dramatismo, era una falla logística. ¿La baliza, Carlos? Preguntó Sofía a un técnico con una voz que exigía eficiencia, no empatía. Sigue muerta, Sofía. No es solo falta de señal, parece haber un cortocircuito. Activaremos el protocolo de búsqueda de bajo perfil en 24 horas. Pero que nadie sepa aún. Alejo Visión no desaparece, Alejo Visión está inmerso en su épico desafío. Mantén el feed activo con contenido antiguo. Que parezca que está vivo. Su pragmatismo era un escudo contra el pánico. La desesperación tenía un olor a moho y fango. Alejo llegó a un claro fangoso, un afluente estancado del río principal, que la gente local llamaría el retiro del yacaré. El terreno era blando, succionando sus botas y su poca moral. Estaba exhausto, sus músculos gritaban por glucosa, y su boca estaba seca, a pesar de la humedad saturada del aire. Aquí, el fallo total del equipo electrónico se consumó. Se sacó la mochila, intentando un último y patético intento de encender la baliza satelital AuxilioNet. El dispositivo, su único cordón umbilical con el mundo civilizado, su seguro de vida contra su propia estupidez, había sido empapado durante la noche. La baliza parpadeó una vez, un destello moribundo de esperanza artificial, e inmediatamente emitió un chisporroteo seguido de un silencio absoluto. El pequeño circuito interno se había rendido a la tiranía del agua.
Alejo se quedó mirando la baliza inerte, su rostro de estrella digital se desfiguró por una mueca de incredulidad y horror absoluto. La fama, el dinero, los millones de seguidores, todo era inútil. No tenía cómo pedir ayuda. Estaba borrado del mapa. El algoritmo que definía su existencia se había roto. El pánico se convirtió en náusea. No era la selva lo que le asustaba, sino la insignificancia. Por primera vez en años, no estaba actuando para una cámara. Estaba solo. Bebió el agua de su cantimplora, ya racionada, sabiendo que pronto se acabaría y que el agua del pantano era un veneno lento. El camino de vuelta era indistinguible, cada árbol idéntico a todos los demás. El sol empezaba a caer, y con la noche, llegó el clímax del peligro. Se estaba preparando para intentar hacer fuego cuando un movimiento rápido en el lodazal cercano captó su atención. Una forma gruesa, negra y brillante, enrollada, se desplegó con una velocidad aterradora. La confrontación con la serpiente venenosa. Era una Botrops, quizás una Yarará, aunque Alejo no tenía el conocimiento para identificarla, solo sabía que el patrón era el de la muerte. Estaba a menos de 2 metros, la cabeza triangular levantada, lista para atacar. Instintivamente, Alejo soltó la inútil mochila y agarró el único objeto que funcionaba, el machete de supervivencia. No era una herramienta de performance, era un arma de defensa primaria. El miedo no era el miedo escénico que conocía, el nerviosismo antes de un gran lanzamiento de video. Este era un miedo frío y paralizante que le heló la sangre. Si la mordía, moriría solo, sin un buen ángulo de cámara para su fallecimiento. La serpiente atacó. Alejo reaccionó con un grito animal que él mismo no reconoció. El machete brilló en la penumbra. No cortó para parecer que cortaba. Cortó con la desesperación de la vida. El metal golpeó con un sonido sordo, y la serpiente se retorció frenéticamente antes de quedar inerte, seccionada. Alejo cayó de espaldas en el barro, respirando a bocanadas, el corazón latiéndole contra las costillas. Estaba temblando incontrolablemente. Vio la sangre negra de la criatura en el lodo, y la brutalidad del acto le repugnó, pero también lo ancló a la realidad. La selva no lo desafiaba, simplemente existía. Él era el intruso, el elemento débil. Día 5 el hambre y la sed eran torturadores. La adrenalina de la noche anterior se había disipado, dejando un vacío físico y mental. Estaba en el fondo del retiro del yacaré, el lugar donde su vida digital había muerto. Alejo se arrastró hasta la base de un árbol de tronco ancho. Sus brazos y piernas estaban cubiertos de cortes y llagas infectadas. Se miró las manos, ya no eran las manos cuidadas de un influencer que promocionaba relojes de lujo, eran garras sucias y temblorosas. La vanidad se había ido. La arrogancia se había evaporado con el sudor. El pensamiento de Sofía y la ciudad metrópolis digital le pareció lejano, como una vida pasada. ¿Qué diría ella? ¿Malas métricas, Alejo? Ya no le importaban las visualizaciones. Solo quería agua limpia. Quería dejar de sentir el zumbido constante de la selva y el vacío de su estómago. Sintió el colapso. Era físico, pero sobre todo, era existencial. Alejo, el hombre que creía que todo se podía medir, optimizar y monetizar, estaba arrodillado en el fango, derrotado por una fuerza que no tenía botón de pausa, ni filtro, ni patrocinador. Lloró. Lloró no por la pérdida de su fama, sino por el miedo primitivo de un niño perdido. Su máscara de Alejo Visión se desprendió, revelando a Alejandro Rojas, insignificante y humano. La oración solitaria en el pantano. Alejo, que había crecido en un agnosticismo arrogante alimentado por la ciencia de datos, hizo lo impensable. Cayó completamente postrado, el rostro en el lodo húmedo, y empezó a murmurar. Eran palabras inconexas, al principio súplicas por ayuda, luego peticiones por agua, finalmente, una rendición total. Dios, si estás ahí, su voz se quebró. No sé qué estoy haciendo. No soy nadie. Si salgo de esta, lo juro, solo necesito una señal. Un milagro. Por favor. Fue una oración cruda, no de fe, sino de desesperación terminal.
Había agotado todos sus recursos modernos y superficiales. Solo quedaba lo trascendente. Pasó un tiempo indefinido, quizás una hora, quizás solo 10 minutos, mientras Alejo yacía en ese estado de humildad y agotamiento absoluto. Al levantarse, sintió un vacío limpio, la ausencia del ego. Miró a su alrededor con ojos diferentes, no buscando un ángulo de cámara, sino buscando supervivencia. El machete, ahora su extensión, descansaba a su lado. Y entonces lo vio. No fue una visión divina, ni un rescate aéreo, ni la baliza encendiéndose mágicamente. Fue algo pequeño y deliberado. El descubrimiento del rastro humano. En el lodo, justo al borde del retiro del Yacaré, donde la vegetación era un poco más escasa, había una huella clara. No era una huella de bota militar, ni de cazador furtivo. Era la huella de una sandalia rústica, el pie de alguien que vivía en la selva, alguien que conocía el laberinto. Y, a su lado, en el tronco de un árbol, una marca de machete vieja, pero claramente hecha por un humano. Un sendero. Un rastro. Era la promesa de vida, no de píxeles. Alejo se levantó, su cuerpo dolorido, pero su espíritu ahora singularmente enfocado. El pánico se había transformado en determinación. No tomó la cámara G-Vision 10 Kelvin. No tomó la baliza muerta. Solo recogió el machete de supervivencia, la herramienta que lo había salvado de la serpiente. El sol empezaba a asomar por encima del dosel, proyectando sombras largas y esperanzadoras. Siguiendo el rastro de la sandalia y la marca de la herramienta, Alejandro Rojas, ahora despojado de Alejo Visión, comenzó su peregrinación. Ya no buscaba fama ni millones de vistas. Buscaba la humildad que venía con el simple hecho de respirar y la salvación de la vida real. La selva, al despojarlo de todo lo artificial, le había ofrecido una oportunidad, seguir el rastro humano, dejando atrás su fantasma digital. El aire se había vuelto pegajoso, un sudor salino cubría a Alejandro. Cada paso era una negociación dolorosa con el barro que no quería soltar sus botas y con las raíces traicioneras que parecían diseñadas para hacerlo caer. El machete de supervivencia, que había empuñado con pánico contra la serpiente, era ahora su único punto de apoyo. Lo usaba para tantear el terreno antes de pisar, para apartar las ramas que azotaban su rostro y para marcar ocasionalmente un árbol, aunque ya no sabía si iba hacia adelante o simplemente en círculos. Lo que sí sabía era que la febril oración de la noche anterior había traído consigo una claridad brutal. Si moría allí, sería por su propia estupidez y soberbia, no por la mala suerte del algoritmo. El hambre era un dolor punzante y constante. Había ignorado toda la vida la diferencia entre la nutrición perfecta y la subsistencia. Ahora, cada movimiento consumía la reserva final de energía. Vio un par de insectos grandes y lentos en el tronco de un árbol, criaturas que en su vida anterior hubieran sido solo material para una broma desagradable en stories. La desesperación casi lo llevó a engullirlos, pero una memoria vaga de un documental de supervivencia le advirtió contra la ingesta impulsiva. La tecnología seguía siendo un mudo sarcasmo colgado de su cuerpo. Intentó de nuevo presionar la baliza satelital, esperando el milagro eléctrico. Nada. El objeto, que costaba más que el alquiler de un año de su apartamento en la ciudad, era ahora una reliquia inútil de su vida pasada. Alejandro comprendió que la selva no se preocupaba por su marca, sus patrocinadores o sus visualizaciones. Ella operaba bajo leyes que él apenas comenzaba a entender. La humildad no había llegado como una epifanía suave, sino como un puñetazo en el estómago, cortesía de la inanición y el terror. Sofía estaba al borde de una implosión corporativa. La fachada de inmersión épica se hacía insostenible. El plan inicial era que Alejandro reapareciera justo cuando el interés alcanzara su punto máximo, con un video dramático y bien editado. Pero la narrativa se había estancado. Carlos, necesito que empiecen a filtrar la historia de que Alejo Visión está en una zona de extremo silencio radial, ¿entendido? No desaparecido. Silencio radial. Y mantén los ojos en los comentarios de los patrocinadores. Carlos, el técnico, tenía los ojos pegados a la pantalla, un sudor frío perlaba su frente. Sofía,
el equipo de seguimiento satelital de la empresa de seguridad privada no está encontrando el transmisor. La última señal de la baliza fue hace casi 2 días. Y las coordenadas finales nos sitúan en un área de alta densidad fluvial, justo en la reserva Irapuru. Eso es territorio complicado. Sofía se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. El cinismo se estaba rompiendo. Ya no era un problema de métricas, sino de responsabilidad legal y moral, aunque lo segundo le importaba mucho menos. Complicado significa más costo, Carlos. No significa que esté muerto. Significa que si no ha encontrado un refugio, está en problemas serios, Sofía. No es un documental de un día. Este chico no sabe lo que hace. Lo sabemos. Nosotros lo mandamos allí. El comentario de Carlos golpeó a Sofía. Habían vendido un mito, el de la superación digital, la aventura extrema. Ahora, ese mito podría costar una vida. Ella tenía que tomar la decisión que pondría fin a la farsa. Muy bien. Comunícate con los contactos locales. Los de verdad, los guías. Vamos a decir que necesitamos ayuda urgente en una expedición científica. Que nadie mencione el nombre de Alejandro todavía. Activamos el protocolo de rescate formal. Alejandro no había dormido. Había pasado la noche acurrucado bajo un árbol, sintiendo la vibración constante de la selva, los sonidos guturales de animales cercanos que no podía identificar. El miedo ya no era agudo, era una manta pesada de resignación. Ahora, con las primeras luces, seguía el rastro. La huella de la sandalia se había vuelto más espaciada, señal de que la persona caminaba con confianza y rapidez. Él, en cambio, se movía como un anciano. El clímax llegó cerca de la mitad de la mañana, cuando el sendero de pronto terminó abruptamente en la orilla de un afluente ancho y torrentoso del Amazonas. El río rugía, marrón y turbulento, hinchado por las recientes lluvias. Era demasiado ancho para saltar, demasiado rápido para nadar con seguridad, especialmente en su estado de debilidad. El rastro humano continuaba al otro lado, una promesa lejana. Alejandro se sentó en la orilla, exhausto, dejando que el rugido del agua absorbiera los sonidos de la selva. Esto no era un set de filmación con cables de seguridad o un equipo de dobles. Cruzar ese río era, objetivamente, un riesgo de muerte. Su mente, aún aferrada a los patrones del marketing, intentó calcular las probabilidades. Nadar. Podría ahogarse o ser arrastrado. Esperar. La inanición lo mataría lentamente. Se levantó, la desesperación dando paso a una furiosa determinación. No se ahogaría por haber sido un cobarde. Recordó la oración, no las palabras, sino el sentimiento de insignificancia que lo había invadido. Había pedido un milagro. El milagro no era un helicóptero que lo sacara. El milagro era la fuerza para seguir luchando. Miró el machete. Su único aliado. Caminó río arriba, buscando un punto más angosto. Encontró un árbol caído, un gigante de la selva, que se había desplomado sobre el río, creando un puente natural y resbaladizo. El ascenso fue una agonía. La corteza estaba húmeda y cubierta de musgo. Cada centímetro era una lucha contra la gravedad y la humedad. La altura era considerable, si caía, el impacto contra los troncos sumergidos lo mataría. Con el machete en una mano, se arrastró sobre el tronco. El vértigo era intenso, pero lo superó con la concentración de alguien que ya no tiene nada que perder. A mitad del tronco, su pie se deslizó. Un grito silencioso. Se aferró al tronco con todas sus fuerzas, la piel de sus manos raspándose contra la corteza. Su cuerpo temblaba, suspendido sobre el agua turbulenta que prometía ahogarlo y desaparecerlo sin dejar rastro para sus millones de seguidores. Luchó. No pensando en la fama ni en el contenido. Pensando solo en el siguiente aliento, en la necesidad de llegar al otro lado. Los músculos, que antes había entrenado para la estética, respondieron con una fuerza primitiva. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al otro lado y cayó de rodillas en el barro, vomitando bilis y agua. Había sobrevivido al cruce. Había pasado la prueba.
La selva le había permitido avanzar, no por bondad, sino por un reconocimiento de su esfuerzo brutal y sincero. El terreno era diferente ahora. Tras el cruce, la vegetación se abrió ligeramente. Había menos lianas y más caminos. Alejandro, arrastrando sus pies, comenzó a escuchar un sonido diferente al zumbido de los insectos y el canto de los pájaros. Un sonido rítmico, familiar pero extraño en ese contexto. Un sonido humano. Era el golpe metálico de una herramienta contra la madera. Siguió el sonido, empujando una pared de bambú y vegetación densa. Y entonces lo vio, el final de su brutal peregrinación. No era un campamento sofisticado, ni una base de rescate. Era una pequeña chacra amazónica, un rancho rústico levantado sobre pilotes bajos, rodeado por un pequeño huerto y un gallinero. Había humo saliendo de una chimenea improvisada. Y allí, un hombre mayor de piel curtida, con una camisa de algodón descolorida y un sombrero de paja, estaba cortando leña con un hacha pesada. El hombre llevaba sandalias rústicas. El rastro. La vida. Alejandro se tambaleó hacia el claro. Su cuerpo sucio, cubierto de picaduras, sus ojos hundidos y llenos de lágrimas de alivio. Parecía un fantasma. El hombre se detuvo, el hacha suspendida en el aire, y miró al extraño ser que emergía de la espesura. No mostró miedo, solo una profunda, inmutable curiosidad. Alejandro intentó hablar, quizás dar su nombre, o gritar: soy Alejo Visión, estoy perdido, pero solo un graznido seco salió de su garganta. Lo único que pudo hacer, lo único que era real, fue soltar el machete de supervivencia, que cayó al suelo fangoso, y luego él mismo se desplomó, sin fuerzas, en el borde del claro. El hombre de la selva, sin decir una palabra, dejó el hacha, se acercó al cuerpo demacrado del joven y lo levantó con una fuerza sorprendente. Sofía recibió la llamada. No fue de un equipo de búsqueda de alta tecnología, sino de una voz rural, filtrada por una red de comunicaciones precaria. Lo encontramos. Está vivo, pero muy débil. Cerca del sector Irapuru, en la orilla del río Verde. Parece que ha estado solo. Sofía colgó el teléfono. El alivio no fue emocional, sino económico, el activo estaba recuperado, aunque dañado. Miró las pantallas. La simulación de inmersión épica todavía se mantenía en las redes. Millones de personas esperando la reaparición del héroe digital. Sabía que lo que había entrado en la selva Alejo Visión y lo que saldría Alejandro eran dos personas distintas. El metraje perdido, la baliza muerta, la narración de supervivencia extrema sería ahora una historia de fracaso y milagro, una narrativa mucho más potente que la que habían diseñado. Comenzó a teclear un comunicado, no sobre un video viral, sino sobre la milagrosa aparición de un joven explorador después de días perdido. La arrogancia se había convertido en humildad, y esa, irónicamente, sería su métrica más grande. Alejandro había encontrado su milagro, y Sofía, cínicamente, había encontrado su nueva narrativa. El ciclo de la fama continuaría, pero para Alejandro, el rastro de barro y la huella de las sandalias serían el único algoritmo que importaría para siempre. El olor era lo primero que perforaba la conciencia de Alejandro, una mezcla terrosa de leña quemada, hierbas medicinales y algo vagamente animal. Abrió los ojos con dificultad. Estaba recostado sobre una cama simple, hecha de madera y cubierta con telas ásperas pero limpias. El cuerpo le dolía de una forma que ninguna sesión de gimnasio en su vida había emulado, era un dolor que venía de la derrota y la subsistencia. La pequeña cabaña era fresca y oscura, protegida del sol feroz de la floresta amazónica. Al lado de su lecho, un cuenco humeaba. Estiró una mano temblorosa, la llevó a sus labios y bebió. Era una sopa delgada, pero su sabor a sal y tubérculos era el manjar más exquisito que había probado jamás. El hombre que lo había encontrado, de cejas espesas y piel marcada por el sol, entró con una jícara de agua fresca. No habló, simplemente observó a Alejandro con una calma que lo desarmó. En el mundo de Alejo Visión, el silencio era un vacío incómodo que debía llenarse con música épica y comentarios superficiales. Aquí, el silencio era una forma de comunicación, un reconocimiento de la vida.
Gracias, murmuró Alejandro, su voz áspera y casi irreconocible. El hombre asintió. Se sentó en un banquito bajo, afilando un pequeño cuchillo. Estabas muy lejos de casa, muchacho. Yo, vine a grabar un video de supervivencia, explicó Alejandro, sintiendo de pronto la ridiculez de sus ambiciones. Intentó levantarse, la vergüenza quemándole el rostro, pero el hombre lo detuvo con un gesto suave. La selva no se graba. La selva se escucha. Te hubiera comido en la primera noche si hubiera seguido haciendo ruido. Alejandro se quedó en silencio, sintiendo el peso de la verdad. Su arrogancia, sus cámaras G-Vision 10K, sus drones vigilante, todo había sido un mero insulto al poder de ese ecosistema. Recordó el terror del río turbulento, la oración desesperada en el barro. Estaba siguiendo un rastro, dijo. El de sus sandalias. Si no fuera por eso, aquí no se sigue el rastro con los ojos, se sigue con el alma, replicó el hombre. Sabía que alguien andaba perdido. El aire estaba mal. La selva te avisa cuando un extraño trae ruido. El hombre le ofreció un pedazo de yuca cocida. Alejandro lo aceptó con ambas manos, masticando lentamente, saboreando la textura simple, real. ¿Y usted vive aquí? Preguntó. Desde que nací. Mi familia cuida esta tierra. ¿Y tú, qué dejas atrás? Alejandro dudó. ¿Qué había dejado? Un apartamento lujoso, millones de seguidores anónimos, una agenda de reuniones con Sofía, la gestora de su marca. Dejé, métricas. Números. La necesidad de ser visto. El hombre sonrió por primera vez, una expresión que iluminó su rostro curtido. Aquí solo hay 2 métricas, ¿tienes agua limpia? ¿Estás vivo para ver el sol de mañana? Esas son las únicas que importan. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su alma digital se estaba desprendiendo. El sonido llegó primero como un zumbido distante, luego se intensificó hasta convertirse en un estruendo metálico que devoró el tranquilo concierto nocturno de la selva. El hombre y Alejandro se encontraban sentados en la entrada de la chacra, mirando las estrellas. Tu ruido viene a buscarte, comentó el hombre, sin alterarse. Era un helicóptero de rescate, cortesía del protocolo de auxilio formal que Sofía había activado. Las luces brillantes de la aeronave rompieron la oscuridad, anunciando la intrusión del mundo moderno en el santuario. El helicóptero aterrizó en un claro cercano con un torbellino de aire y hojas. Bajaron 2 rescatistas uniformados y, lo más sorprendente, un hombre con un maletín y una cámara de video de mano. Incluso en la desesperación, Sofía no había olvidado la importancia de la imagen. El equipo se acercó. Al ver el estado de Alejandro, demacrado, cubierto de picaduras, pero caminando, hubo una exclamación de alivio y un torrente de preguntas. Alejandro se despidió del hombre de la selva con una simple inclinación de cabeza. No hubo apretón de manos, solo un entendimiento mutuo. Nunca olvides el río, muchacho. Y lo que te hizo rezar. Alejandro asintió, las palabras grabadas a fuego. El milagro no había sido el helicóptero, sino la fuerza que encontró en ese tronco resbaladizo. Los rescatistas lo condujeron hacia el helicóptero, envolviéndolo en mantas térmicas y dándole instrucciones médicas. Él no ofreció resistencia. Mientras se alejaba, giró la cabeza. El hombre de la selva ya había regresado a la cabaña. El silencio de la noche lo envolvía de nuevo, indiferente a la tecnología ruidosa que lo sacaba de allí. Alejandro miró la mano con la que había sostenido el machete de supervivencia, ahora cicatrizada y magullada. La lección estaba pagada con dolor, inanición y una dosis letal de humildad. El contenido había fracasado, la supervivencia había triunfado. Sofía estaba en el epicentro de la tormenta. Las pantallas de la oficina mostraban gráficos que subían dramáticamente. La noticia de que Alejo Visión había sido encontrado con vida había explotado en las redes. El misterio de su desaparición había generado más tráfico que cualquier video coreografiado. Ella estaba impecable, vestida para la batalla, dirigiendo al equipo de crisis. La narrativa es la siguiente: agotamiento extremo, una experiencia transformadora.
No usen la palabra desastre ni impreparación, instruyó a sus asistentes. Fue una peregrinación heroica y un milagro de la fe. Hemos recuperado la baliza satelital Auxilio Net, pero estaba dañada por una tormenta eléctrica. Mentira creíble. Miró un monitor donde se veía la imagen de Alejandro siendo subido a la ambulancia en la base. Estaba irreconocible, un espectro de su antiguo yo pulido. ¿Y el metraje? Preguntó Sofía. Recuperamos una tarjeta. La de la entrada. El resto de las cámaras G-Vision 10K quedaron destruidas por el agua. Y el dron de Yolandi, bueno, está en algún pantano, dijo Carlos, el técnico. Sofía asintió, su mente ya calculando. El metraje de la entrada arrogante sería el perfecto contraste para la salida humilde. No necesitaban 72 horas de hazañas épicas. Necesitaban el antes y el después. Perfecto. El silencio de la selva ha hablado. Lo que perdimos en hardware, lo ganamos en narrativa emocional. El algoritmo ama la redención. Necesito que filtren a los medios un mensaje de Alejandro, algo breve sobre la fe y el agradecimiento, nada sobre métricas. Ella sabía que estaba manipulando la experiencia brutal de Alejandro para beneficio de la marca, pero ya no podía parar el ciclo. Había que convertir el fracaso en el éxito más grande. De repente, la puerta de su oficina se abrió y Alejandro entró. Acababa de salir del hospital. Estaba más delgado, con cicatrices visibles y una extraña calma en los ojos. Llevaba ropa limpia, pero el aura de la selva aún se aferraba a él. Hola, Sofía, su voz era suave, casi susurrante. Alejandro, estás vivo. Gracias a Dios. Tenemos mucho trabajo. La gente está enloquecida. Tu regreso es, no voy a hacer un video de esto, Sofía. La gestora se quedó paralizada. ¿Cómo que no? Tienes la historia de tu vida. La redención. El milagro. Esto vale millones. Alejandro se acercó lentamente al escritorio de cristal. No había enojo en su rostro, solo agotamiento y una convicción profunda. El milagro no se vende, Sofía. Y la selva me enseñó que la fama es solo aire. Cuando estaba al borde de ese río, a punto de caer, rezando en un pantano porque no me quedaba nada más, entendí. Todo lo que creamos aquí, estas luces, estas métricas, esta necesidad de ser el rey del contenido, es mentira. Señaló un gran monitor que mostraba un resumen de las visualizaciones en tiempo real. Esos números no me dieron agua. No me dieron refugio. Un hombre simple, que no sabe lo que es un algoritmo, me salvó. Y me salvó porque él vive en la realidad, no en una pantalla. Sofía intentó argumentar, sacando a relucir contratos y patrocinadores, pero Alejandro la interrumpió con un gesto cansado. No voy a desperdiciar la segunda oportunidad haciendo lo mismo de antes. El camino que seguí en la selva, el rastro de barro, ese es el único camino que me importa ahora. Ella lo miró fijamente. Vio el colapso no del cuerpo, sino de la personalidad que había construido. Alejo Visión había muerto en la Reserva Natural Irapuru, y solo Alejandro había regresado. ¿Y qué vamos a decirles? Preguntó Sofía, luchando por salvar el activo. La verdad. Di que ya no necesito ser visto por millones. Di que encontré una paz más grande que la notoriedad. Y si quieren un video, que vean el machete. Esa es la única herramienta que funcionó. Alejandro se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Se detuvo en el umbral, mirando brevemente la ciudad metrópolis digital que se extendía bajo la ventana, un laberinto de luces tan denso y engañoso como la selva misma. Dile a los patrocinadores que he cambiado de métrica. Ahora, cada día que respiro es una visualización perfecta. Salió, dejando a Sofía sola en la oficina, mirando los gráficos de rendimiento que seguían subiendo, irónicamente disparados por la decisión de su estrella de dejar de ser una estrella. La peregrinación había terminado. Alejandro había entrado en la selva buscando un video épico y había salido con una verdad brutal que la fama nunca podría replicar. En el silencio de su nueva humildad, por fin era real. Pulgar arriba y suscríbete para no perderte el próximo.